En 1989, por primera vez en la historia de Japón, una mujer le hace juicio a su jefe por acoso sexual. Yo soy Naka, esto es Japatonic y hoy vamos a hablar de los tipos de acosos que hay en Japón. Y fue cuando salió a la luz ese juicio, cuando se empezó a usar la palabra harassment, que ahí justamente nació la frase sekuhara, ¿no? Que vendría a venir de sexual harassment, acoso sexual. Que todo, bueno, es por una cuestión de simplificación del idioma, ¿no? Porque a los japoneses les cuesta decir sexual harassment, así que se pasó a sekuhara. Hasta los años 90 era algo extremadamente común, el acoso a la mujer era algo extremadamente normalizado, hasta el punto de que incluso recuerdo en una entrevista a una ex modelo de los años 80 o no sé si los 70, cuando era joven, cuando no era famosa todavía, contaba que en su época era extremadamente común que la contrataran para servir café en bikini en oficinas. O sea, y ya era algo tan común al punto de que los empleados de la oficina tampoco es que la acosaban demasiado, porque como que era un servicio contratado muy típico. Yo la verdad jamás en mi vida lo había escuchado, no sé qué tan normalizado sea, pero bueno, por lo menos para ella, como una chica que por lo menos para ella, que era una chica que empezaba a ser modelo, para ella era algo del día a día, que era algo muy común. Hoy en día obviamente es impensable. Pero a ver, ¿hasta qué punto nos damos cuenta del tema de la sexualización de la mujer y la normalización de ver a la mujer como un objeto? Por lo tanto, en esas épocas el acoso era moneda corriente del día a día. Hoy en día, obviamente, no es lo mismo, pero a ver, ¿qué pasa? Sí hay acoso. La frase sekuhara es una frase que hoy en día suena muchísimo y se habla mucho de eso en ambientes laborales, porque a ver, el tema de los algo de harassment, normalmente son términos de acoso dentro de ambientes laborales, ¿no? Y lo más triste de todo es que si la mujer quiere hacer algo, en lugar de denunciar, elige renunciar al trabajo. Por una cuestión de que la gente japonesa no quiere mucho exponer sus problemas personales dentro del ambiente laboral, porque si terminan denunciando, después están en un ambiente muy incómodo y tal vez, por más que la mujer sea lo suficientemente valiente como para poder acusar a un compañero o algo por el estilo, en algunos casos se puede dar apoyo a la chica y que se le dé la razón todo en cuanto a compañero de trabajo, pero en muchos casos, a veces, a pesar de que el jefe tiene la culpa, o por lo menos el acosador, se la ve mal a la mujer, porque se la ve como una persona amenazante, como una persona peligrosa, como una persona de la que mejor no acercarse porque denuncia cualquier cosa. Cuando por ahí los compañeros de trabajo, justamente como nunca vieron las situaciones de acoso de la mujer, como que ven, pero yo nunca vi que fuera cosa, claro, porque el acosador por ahí la acosaba muy en privado, ¿no? Por ahí cuando salía del baño, cuando estaba en la parte de la cocina o de la oficina o lo que sea, pero claro, como muchos compañeros de trabajo no vieron por su cuenta ese acoso, ya lo ven como una persona molesta, llamémosle así. Después está el power harassment, que se le llama pawahara. También, junto al sekuhara, el pawahara son las dos más utilizadas, ¿no? Porque justamente el pawahara habla de lo que es el abuso jerárquico de ambientes laborales. A ver, lo bueno es que en Japón, como hoy en día está un poquito más sensible con el tema de los harassment, hay veces que se puede ver cualquier mínima conducta, se lo puede ver como pawahara y la gente trata de ser lo más amable posible en ambientes laborales para evitar ser acusado como pawahara, ¿no? Pero, ¿qué pasa? Cuando son ambientes laborales de empresas con muchos empleados, no sé, una oficina de 50 personas, 100 personas, ahí como que es difícil. Ahí como que la gente se cuida un poco más, porque hay muchos puntos de vista, porque hay muchas personas que pueden estar mirando. Pero cuando son empresas pequeñas, ahí ya como que, no sé, un grupo de 5 personas, una empresa de 10 personas, ahí ya el pawahara es mucho más normalizado, porque claro, es un ambiente pequeño y llamémosle entre comillas en confianza. Por lo tanto, gritarle a un empleado y dar el ejemplo de la autoridad del jefe, a veces como que lo ven algo muy común, ¿no? Por eso el pawahara es de lo más común del mundo, en cierta forma.
Y a veces ha salido, por ejemplo, en televisión viralizado de un empleado que le están gritando muy fuerte o hasta por ahí algún golpe o algo por el estilo y por ahí algún compañero lo graba y termina saliendo en noticieros y eso suele suceder más en empresas muy pequeñas, no en empresas grandes conocidas. En cambio, en empresas grandes, o sea, ya, no sé, oficinas de Sony, Mitsubishi, Honda, cosas por el estilo, ahí como que se cuidan mucho más con el tema de los harassment, de que no haya, porque justamente no quieren que tener una mala imagen de la marca, ¿no? Por lo tanto, ahí como que son ambientes un poco más seguros en cuanto a acosos y ese tipo de cosas. Ahí más bien no se perdona en lo absoluto. El siguiente se llama Matahara, que viene de Maternity Harassment. Y este es muy complicado porque, a ver, las empresas por ahí les pueden dar ciertos beneficios o permisos a las futuras madres que son empleadas de las empresas o las que tienen hijos pequeños, como por ejemplo, las guarderías suelen abrir a las 8 de la mañana y cierran a las 5 de la tarde. Por lo tanto, si ese es justo el horario de la oficina, la madre va a llegar sí o sí una hora tarde por lo menos y se tiene que ir una hora temprano por lo menos. Y el hecho es que es algo que no se puede negociar, es simple. La mujer sigue trabajando, solo que bueno, necesita dejar al hijo y eso es algo ultra comprensible. Pero muchos compañeros de trabajo no les gusta ser comprensivos con esas cosas. A ver, no dicen nada, pero entre ellos van a decir, a ver, esta que siempre llega tarde y siempre se va temprano y cobra lo mismo y nosotros tenemos que hacer su trabajo y a ver, y eso puede derivar a alguna especie de maltrato o por ejemplo no querer hablarle, no querer conversar, no tratarla bien o decirle por ahí, echarle en cara de que si están en el mismo nivel, echarle en cara de que ella trabaja menos. Y es por eso que muchas mujeres tienen mentalizado de que si van a estar embarazadas, si van a tener hijos, por ahí la mejor opción es renunciar, dejar su carrera laboral. Que bueno, lo he comentado por ejemplo en los problemas de la baja tasa de natalidad de Japón, ¿no? Que por qué las mujeres por ahí pueden desear tener hijos, pero por qué al final por ahí deciden no tenerlos, ¿no? El otro es el Patahara. Suena muy gracioso, ¿no? Pero bueno, viene justamente Paternity Harassment. Que a ese incluso es hasta peor, obviamente, porque a ver, por el lado de la madre es mucho más comprensible, pero por el lado de los padres, Japón no es muy tolerante, que digamos, no es abierto a que el padre necesita permisos para lo que sea, ayudar a una madre que recién dio a luz o algo por el estilo. Porque en Japón es muy típico que el hombre, si se toma algún momento libre durante el embarazo de la mujer, sea el día del parto, básicamente. Y que el día siguiente salga a trabajar es algo extremadamente normal. Y lo he visto incluso en ambientes de construcción, ni siquiera de algo de oficina, algo tan súper formal. Pero un muchacho como era encargado de una pequeña obra del lado de electricistas, de lo que yo trabajaba, tuvo un hijo y el día siguiente estaba y dice, ¿qué haces acá? Y no, tengo que trabajar, soy el responsable. No, pero si podemos hacer el trabajo por nuestra cuenta, o sea, pero claro, a veces muchos tienen ahí el chip incorporado que es algo muy normal, que la mujer se tiene que encargar ella o que le ayude la madre, no sé, o alguna amiga, no sé. Pero una vez, ¿qué fue? Hace unos 5 años habrá sido, que alguien, un político, por ejemplo, había utilizado su permiso de su licencia de día de descanso por paternidad. Y el hecho es que salió en las noticias porque fue el primer político en la historia en tomarse días libres porque la mujer dio a luz y salió en las noticias incluso. Bueno, a ver, para dar el ejemplo me parece correcto, ¿no? Pero hasta ese punto, que sea noticia, me pareció muy raro. Y claro, a un hombre medio como que no, decir, vos tenés que trabajar. O sea, ¿cómo descansar por ser padre? ¿Qué? ¿Vos diste a luz? Medio como que se lo toman así, ¿no? Algunos superiores. Repito, en empresas grandes no va a haber problema, pero en empresas chicas como que te van a mirar con cara rara o te van a estar preguntando, ¿y cuándo volvés a trabajar? ¿Cuándo volvés a trabajar? Y claro, como que en el lado para padres se perdona muy poco.
O imagínense la situación de un padre soltero que puede suceder, de que tenga que llevar al hijo a la escuela o a la guardería e ir a recogerlo. Lo van a ver peor. Aunque también puede llegar a suceder de que tengan un poco más de empatía porque justamente el hijo no tiene a la madre, ¿no? Así que está ese pro y ese contra, digamos, que o pueden empatizar y comprenderlo mejor, o pueden ver como que es un ridículo que quiere aprovechar de su situación para trabajar menos. El siguiente es Kasuhara, que viene de Customer Harassment. Que bueno, esto es algo, por ejemplo, que muchos saben que en Japón el servicio al público es muy bueno, que al cliente se lo trata como un dios, como un rey, de que el cliente siempre tiene la razón, etc. Y por eso existe el abuso de los clientes, que abusan justamente de la situación de los empleados, que tienen que tratarlos bien, que siempre que tienen que darles la razón. Hay muchos casos de gente que hace reclamos infundados e injustos para los que atienden y aprovechan de su situación. Que a ver, en Japón sucede muy poco, y es más, algunas veces que suceden cosas fuertes, sí se puede llegar a ver incluso por alguna cámara de seguridad o algo, saliendo en la tele, a ver a alguna persona muy mayor. Creo que una vez vi a una persona mayor darle una bofetada a una chica que estaba atendiendo, y eso fue muy fuerte. Obviamente en esos casos el cliente no tiene la razón, se llama a la policía y el tipo va detenido. O incluso había un caso que eso ya es, no sé si no es un harassment, pero a ver, un tipo que agarraba pelo púbico, se lo cortaba y lo ponía en una hamburguesa, en un McDonald's, iba y hacía el reclamo fuerte, quejándose todo, y claro, el tipo salió en la noticia y salió preso. Pero bueno, la verdad que ese es un caso bastante, a veces chistoso, ridículo, pero bueno, son otros casos que hay. Después el siguiente es Morahara, que vendría a ser de moral harassment, cuando la gente se quiere hacer la moralista. Que a ver, por ejemplo, esto sucede tanto en ambientes laborales como hogareños. En hogar básicamente sería violencia psicológica, pero lo que es en el ambiente laboral sería, por ejemplo, de que compañeros de trabajo, por ejemplo, digan chismes de otro compañero porque se enteran de que no, porque este tuvo muchas parejas, porque este se viste tal, porque este vieron en sus redes sociales y tiene ciertos hobbies raros. Y claro, ¿y eso qué produce? De que de forma inconsciente se termine armando como una especie de conspiración, digamos así, para dejar mal a una persona. Y si hay algún reclamo para hacerle a ese compañero de trabajo, se echa de excusa: no, vos qué me podés decir si te casaste 5 veces, ¿no? Cosas por el estilo. Así, cuando ya se ataca por el lado moral. Y el otro es el Aruhara, que viene de Alcohol Harassment, que justamente, claro, Japón, como es una sociedad en la que se bebe mucho alcohol, mucha gente se ve obligada a beber con sus jefes. Claro, y gente que por ahí no bebe mucho, le cuesta más. O por ahí incluso simplemente después de trabajar quiere irse a su casa o beber solo en la casa o no beber alcohol o lo que sea. Pero muchos jefes como que los invitan y no pueden rechazar una invitación de los jefes para salir a tomar. Que a ver, encima es algo, es como que me doy cuenta de qué clase de jefes son aquellos que se la pasan invitando a los empleados todo el tiempo a beber. Básicamente es aquel que no sabe ni el cumpleaños de la mujer, porque por ahí son personas con familia. Miren esto, son salchichas que le dan forma de pulpito. Pero la cosa es que es el típico japonés que está casado, tiene hijos, pero no le importa estar en la casa con la familia. Yo he conocido, por ejemplo, los más grandes estereotipos de japoneses que di el detalle de no acordarse el cumpleaños de la mujer, porque gente que me ha contado de que la otra vez me dice, el otro día volví a casa, estábamos comiendo y mi mujer con cara de culo me dice: ¿sabías que hoy es mi cumpleaños? Sí, claro, me acuerdo. Y así se quedaba. Y era el típico estereotipo de persona que todos los días bebe alcohol, que le gusta ir a apostar plata en el pachinko y que si le va bien se va de chicas, de que no pasa tiempo mucho con la familia. Y ese es el estereotipo de japonés que, claro, de jefe, de que quiere salir a tomar y lo que menos le interesa es pasar tiempo con la familia. Este es rarísimo. Este es una
croqueta milanesa empanizado de hígado. Es la primera vez que lo veo, a ver. Oh, está caliente. Quema. Caga. ¿Está rico? Está bueno, está bueno. No lo volvería a pedir, pero es diferente, está bueno, está bueno. Pero hay que tener en cuenta que el alcohol harassment acá es muy común y además que la gente bebe y bebe y bebe. Y claro, es ultra típico ver a la noche tipos de traje, oficinistas borrachos en la ciudad, pero hasta el turista lo ve. Están por todos lados. Y el último es el jara jara, que muy simple, es harassment y vendría a ser lo que es la falsa acusación de acoso. O sea, la acusación de la acusación. Un ejemplo muy simple, un jefe le dice al empleado, a ver, este trabajo está mal hecho, necesito que lo vuelvas a hacer. Y por eso lo dice amablemente. Pero el otro dice, no, eso es pavojara. Estás abusando de tu poder. Yo me esforcé mucho para hacer este trabajo y ahora me estás... Y bueno, y claro, que bueno, eso vendría a ser el jara jara, ¿no? La falsa acusación de acoso, de algún tipo de abuso de poder. Que a todo esto, por ejemplo, yo les recomiendo mucho ver un dibujito, ni siquiera podría calificarse como anime, pero hay un dibujito que está en Netflix que se llama Aggressive Retsuko o también Agretsuko, que son personajes de Sanrio, o sea, de los creadores de Hello Kitty, o sea, personajes super cute, super bonitos, animalitos, pero todo en un ambiente de trabajo de oficina. A ver, es una crítica social caricaturizada de lo que sería la sociedad japonesa dentro de lo que es los ambientes de oficinas, ¿no? Y por ejemplo, hay un personaje que hace lo del jara jara, está el tema, a ver, yo lo vi ya hace bastante, pero a ver, son capítulos muy cortos y son muy interesantes porque se aprende mucho de forma muy simplificada lo que es la sociedad japonesa en sí, en general, lo que serían los estereotipos japoneses, ¿no? Muy, muy, muy interesante, la recomiendo muchísimo. En sus países, ¿qué tal está el tema de los acosos en ambientes laborales? ¿Eh? Así que bueno, los leo en los comentarios. Nos vemos en la próxima. Un saludo a vos, a tu familia, a tu mascota y al forro de tu vecino. Chao. Jara, 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 jara.